Albacete, muy buenas tardes a todos. Para mí es un grandísimo honor estar aquí. Agradezco la invitación de la Escuela Nacional de la Judicatura y a todo el equipo que tanto empeño ha puesto en esta actividad. Estoy muy contenta de poder compartir esta tarde con ustedes para hablar del nuevo marco europeo de protección de datos y su relación con la cibercriminalidad. A ver, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Para dar inicio a mi intervención, me gustaría que nos retrocediésemos al mes de mayo del año en curso y pasar a explicar por qué esta era la cara que teníamos todos cuando abríamos nuestra bandeja de correo electrónico y era la cara que también tenían todos los abogados que se dedican a la protección de datos en Europa. El pasado mes de mayo todos acudimos a una suerte de bombardeo masivo de mensajería electrónica. Fuimos testigos de cómo se abultaban en nuestras bandejas de correo electrónico numerosos mensajes solicitando renovar el consentimiento o bien informando sobre la plena exigibilidad del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Sin ánimo de entrar a determinar la pertinencia del envío de estas comunicaciones, es decir, la necesidad de que fuesen enviadas estas solicitudes de renovación del consentimiento, aquellos días de notificaciones interminables en nuestros dispositivos no eran más que el fiel reflejo del revuelo y el impacto que estaba generando la plena exigibilidad del Reglamento Europeo de Protección de Datos. ¿Y por qué se generaba esta vorágine? Podemos atribuirlo a múltiples razones. El nuevo marco europeo de privacidad ha supuesto un cambio paradigmático que trasciende más allá de las fronteras europeas. Una de las particularidades más llamativas de la norma es su aplicación fuera de los límites territoriales del continente europeo, siempre que el tratamiento de datos concierna a una persona que se encuentre dentro de la Unión. Asimismo, las afectaciones económicas que se pueden generar a través de las sanciones que contempla la normativa mantienen en vilo a muchas empresas. Abundando en el cambio de modelo, es preciso recordar que el Reglamento Europeo de Protección de Datos viene a derogar la Directiva 9546/CE que se ocupaba de regular la protección de datos en la Unión Europea. Es una directiva que data del año 1995. Los avances tecnológicos comprendidos desde el año 1995 hasta la actualidad son incuestionables. La Unión, consciente de esta realidad, aprobó el Reglamento General de Protección de Datos con el marcado interés de devolver a los titulares de los datos un verdadero control adaptado a los tiempos que corren, al tiempo del Big Data, de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, de la cadena de bloques o blockchain, de la computación en la nube, de las aplicaciones móviles, de las smart cities y de la computación cuántica, entre otras tantas tecnologías y las que están por venir. Es preciso decir que reconoce los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación de tratamiento aún a los titulares de los datos, aún cuando se trata de datos policiales y judiciales. Claro está, esto habrá que sopesarlo porque no se podrán entorpecer las investigaciones y pesquisas en cada caso, es decir, la autoridad de turno que tenga que satisfacer un ejercicio de los derechos, ya sea de acceso, rectificación, supresión, que se vea ante esta solicitud, tendrá que hacer un juicio de ponderación de qué derecho prevalecerá entre uno u otro en estos casos. También la directiva es categórica al establecer que se debe confirmar, antes de que se produzca una transferencia internacional, se deberá confirmar que los datos personales no serán utilizados para solicitar, dictar o ejecutar la pena capital, ya que Europa asume la pena capital como un trato inhumano o cruel, y se contemplan las notificaciones de las brechas de seguridad a la autoridad de control, y no solo a la autoridad de control, sino a los titulares de los datos cuando se estime que existe un riesgo importante. En adición al Reglamento General de Protección de Datos y a la Directiva 2016/680, la Unión Europea, y se ha mencionado anteriormente, también aprobó la directiva relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión, también conocida como Directiva NIS, se ha mencionado anteriormente, por las siglas de Network and Information Security. Esta directiva, si bien el foco es la Directiva de Ciberseguridad de la UE, y si bien el foco de la misma es el funcionamiento del mercado interior en cuanto frente a la cibercriminalidad,
pues también toca algunos aspectos de la protección de datos personales, sobre todo para recalcar que cuando se produzca una cooperación internacional o una transferencia de datos, no deberá haberse menoscabado el nivel que ofrece la Unión. Entonces, pasando a la ley, hacer algunas referencias a la Ley Orgánica de Protección de Datos de la República Dominicana. Cierto es que la República Dominicana cuenta con una normativa de protección de datos, a nuestro juicio insuficiente y excesivamente centrada en los ficheros de intermediación crediticia. Una muestra clara de que es inexcusable reformar esta normativa es que la misma se inspira en la Ley Orgánica de Protección de Datos de España, que es del año 1999 y que transpuso la directiva que antes mencionaba, que ha sido demostrada su obsolescencia a consecuencia del estado de la técnica y de los avances tecnológicos, y por esto se ha aprobado el reglamento. Es decir, que si se inspira de una normativa que ya ha quedado demostrado que está obsoleta, pues la nuestra quizás está obsoleta también. En cuanto a lo que tiene que ver con lo que nos ocupa, en el modelo europeo, amén de tener una normativa general para todos los tipos de tratamiento y de tener otra directiva que se ocupa especialmente de los datos de infracciones penales y demás, la normativa nuestra excluye estos datos del ámbito de protección. En su artículo 4, la Ley Orgánica de Protección de Datos nos dice que el régimen de protección de datos no aplicará a los archivos de datos personales establecidos por los organismos de investigación e inteligencia de la República Dominicana, encargados de la prevención, persecución y castigo de los crímenes y delitos. Esto es curioso porque posteriormente en el artículo 77 sí que tiene alguna disposición atinente a esto, cuando nos dice que los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales solo serán incluidos en archivos de datos personales y solo serán tratados o comunicados a los registros públicos a partir de que haya intervenido en apertura a juicio, de conformidad con la ley. También en el artículo 80, cuando hace referencia a la transferencia de datos personales, además de decir que requieren el consentimiento del titular, de que solo se efectuará cuando la transferencia de datos tenga por objeto la cooperación internacional entre organismos de inteligencia para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, la trata de personas, el narcotráfico y demás crímenes y delitos. Para ir finalizando, me gustaría que nos quedásemos con 4 consideraciones finales. La primera de ellas, el nuevo modelo de privacidad de la Unión Europea ha supuesto un cambio paradigmático que ha trascendido más allá de las fronteras europeas. La aprobación del Reglamento General de Protección de Datos ha abierto un debate de alcance mundial sobre la privacidad y ha generado una escalada de reformas en muchos países que apunta a ser una tendencia global. Para las transferencias de datos que obren en manos de los organismos competentes para perseguir y enjuiciar los crímenes y delitos, el derecho de la Unión exige que el nivel de protección del país destinatario sea esencialmente equivalente al garantizado en la Unión Europea. En razón del incremento de la cibercriminalidad y las proyecciones futuras, es imperioso dotar a las instituciones de mecanismos y herramientas que fortalezcan la resiliencia cibernética para que no se vean afectadas las infraestructuras críticas del país o los servicios esenciales. Y en el caso particular de la República Dominicana, la normativa de protección de datos precisa de una modificación que permita garantizar de manera efectiva el derecho fundamental en el país. Sí, se deberá valorar que nuestro país persiga tener un nivel equivalente de protección de datos a la Unión Europea, porque nos estaríamos inscribiendo en una tendencia mundial que de no serlo nos dejaría un tanto excluidos y rezagados más de lo que ya estamos con la actual normativa. Y ya así para concluir, me quiero quedar con las palabras de Kofi Annan cuando fungía como secretario general de las Naciones Unidas. En el prefacio de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada del año 2004, nos dijo: si el imperio de la ley se ve socavado no solo en un país, sino en muchos países, quienes lo defienden no se pueden limitar a emplear únicamente medios y arbitrios nacionales. Si los enemigos del progreso y de los derechos humanos procuran servirse de la apertura y las posibilidades que brinda la mundialización para lograr sus fines, nosotros debemos servirnos de esos mismos factores para defender los derechos humanos y vencer la delincuencia. Muchas gracias por su atención.